Bueno, hoy vamos a continuar con esta serie que nos habíamos propuesto de patrones de diseño de software, ¿cierto? Y de mostrarles la secuencia de cómo de pronto esperaríamos o qué les puede servir a estos desarrolladores de que tienen menos experiencia para resolver las situaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a construir entre todos. Bueno, voy a hacer un breve recorderis, pero ya habíamos visto la primera parte del taller en la que habíamos entrado aquí a esta página bonita de Refactoring Guru. Voy a presentar pantalla. Sí, sí, listo. Entonces, bien, la página como tal es Refactoring Guru. Voy a dejarla aquí en el chat para que por fin... Y recuerden que el taller es participativo, entonces voy a ir súper despacito. Así nos lleve toda la tarde construir la heladería. Hoy el reto es que tenemos que construir una heladería, ¿vale? Entonces voy a hacerlo usando el Dartpad y el blog de notas. Entonces vamos a ver cómo nos va entre todos. Espero que haya bastante participación. Recuerden que alguien al azar siempre es escogido entre el taller para que vaya aportando ideas. Listo. Cualquier pregunta, cualquier inquietud y todo eso, recuerden que pues igual estamos en un espacio seguro. Entonces levanten la manita, arrójenla, ¿vale? Entonces ya les puse ahí en el enlace el refactoring y el factoring method. Entonces la vez pasada, en la sesión pasada, habíamos construido esta dinámica de la empresa de logística, ¿cierto? Y entonces otra cosa que vamos a usar es el Dartpad. Pues vamos a ingresar aquí al Dartpad. No importa si no han trabajado Dart en ningún otro momento. El objetivo del taller es que aprendamos cosas que igual van a ser agnósticas. Entonces lo vamos a poder utilizar en las diferentes tecnologías. Entonces los que pronto no se sientan tan familiarizados con Dart, no se preocupen, igual abran el Dartpad y ahí vamos a chapucear entre todos, ¿vale? Bueno, un breve recorderis aquí. El Dartpad ejecuta una máquina virtual, ¿cierto? Entonces yo creo que muchos están familiarizados con encontrar este método main, que es la función que va a llamar la máquina virtual. Entonces todos los programas dentro de Dart se ejecutan dentro de este main, ¿vale? Entonces la primera vez que les aparezca a ustedes, les va a aparecer este main. Si ustedes corren aquí en la consola, vamos a tener la salida y justo aquí abajo tendremos la ventana de documentación. Si yo bajo pues puedo tener menos espacio para la documentación y más espacio para la salida. Y lo mismo puedo correrlo un poquito hacia allá, ¿vale? Si le damos New Path, podríamos trabajar directamente en Flutter, pero me parece que como los patrones de diseño son una receta a seguir, ¿cierto? De pronto, si nos vamos de una vez con la parte visual, podríamos confundirnos un poco más. Entonces, hoy la idea es que nos quede todavía más fortalecido el concepto de Factory Method, más allá de en qué lo vamos a utilizar, ¿vale? Listo. Entonces, el problema anterior era lo de la logística. Si nosotros bajamos, ya habíamos leído todo esto, por eso no lo voy a leer hoy, pero recuerden que lo tienen ahí. ¿Listo? Y teníamos un diagrama de clases, un diagrama de clases en el que nos decía que había una clase padre, ¿cierto? Recuerden que diseñamos en la parte de arquitectura diseñamos por contrato, ¿cierto? Entonces, definimos las interfaces y a través de esas interfaces es que hacemos toda la explicación. Entonces, teníamos nuestra superclase que era logística y que de logística derivábamos logística de carreteras, logística de océanos y me acuerdo yo, me corrigen si me equivoco, que habíamos creado también uno que se llamaba logística de montañas, en las que iba un caballito también, ¿cierto? Entonces, y que podíamos extenderlo de múltiples formas. Más abajito también teníamos nuevamente el diagrama, entonces en la que teníamos un transporte, que el transporte nos generaba ese deliver, el encargado de entregar, y que definitivamente Road Logistics consumía un tipo de transporte pues que iba por carretera y que C-Logistics consumía un transporte que iba por mar, ¿verdad? Aquí teníamos un flujograma del problema que se nos planteaba, ¿cierto? Y finalmente aquí nos dan una estructura que también ya la habíamos implementado. Entonces que tenemos una clase creadora, ¿cierto?
y que esa clase creadora nos permite implementar dos clases concretas para generar esas soluciones, ¿cierto? Y que esas clases por defecto tenían también a su vez estas interfaces, esta superclase, que nos permitía escoger cuál era el tipo de transporte necesario para llevar a cabo la tarea requerida, ¿cierto? Aquí nos daban otro ejemplo, que era aquí con un botón de diálogo, en el cual con el botón del diálogo, entonces yo podía tener dos tipos de botones diferentes, el botón de Windows, el botón de web, y que a través de mi interfase, pues yo seleccionaba si era o necesitaba crear un botón para Windows o un botón para HTML. Los que trabajamos con Flutter estaremos más de pronto familiarizados con esta parte, porque para cada plataforma de destino tenemos una construcción particular del mismo botón. Lo que pasa es que muchas veces es transparente para nosotros. ¿Listo? Y pues aquí teníamos la partecita de la aplicabilidad y cómo implementarlo, ¿cierto? Entonces, me voy a tener un poquito aquí en cómo implementarlo, vamos a leerlo, leemos o nos imaginamos el problema de la heladería y empezamos a implementarlo, ¿les parece? Recuerden manito arriba para ver qué tan atentos están y a quién tengo que preguntarle en caso de no corcharlos de pronto. Bueno, entonces, listo. ¿Cómo implementarlo? Lo primero que nos dicen aquí es que haz que todos los productos sigan la misma interfaz. Esta interfaz deberá declarar métodos que tengan sentido en todos los productos de la fábrica, ¿cierto? Añade el patrón factory method vacío dentro de esa clase creadora. El tipo de retorno del método deberá coincidir con la interfaz común de los productos. Ojo aquí, ¿no? Es con la interfaz común de los productos. Recuerden que surgía una pregunta maravillosa en la sesión anterior y era que en iOS, por ejemplo, no podemos cambiar la firma del método cuando estamos trabajando con las clases hijas. Entonces era un poquito más complicado, pero pues al final era simplemente un tema de interpretación que con los desarrolladores iOS lo resolvimos rápidamente. Dice, encuentra todas las referencias a constructores de productos en el código de la clase creadora. Una a una hay que sustituirlas por las invocaciones al factory method. Mientras extraes el código de creación de productos para colocarlo dentro del factory method. Puede ser que tengas que añadir un parámetro temporal a la clase factory. Bueno, aquí nos hablan más si tuviéramos de pronto un código espagueti y lo estuviéramos refactorizando. ¿Listo? A estas alturas es posible que el aspecto del código factory method luzca bastante desagradable. Puede que se tenga un operador switch largo que elige qué clase de producto instanciar. Vamos a hacer una cosa. Para que lo entendamos bien, vamos manos a la obra y con eso hacemos también esta partecita aquí horrible. Listo. Antes de, entonces dije que hoy iba a usar solo el blog de notas. Ay, vamos a ver cómo nos va con esto, porque siempre es un montón de herramientas para darme a entender, pero bueno. Entonces, primero, el cliente, este cliente imaginario nos dice que vamos a montar una aplicación móvil para vender helados. ¿Listo? Y no confundir con Grand Theft Auto, vamos a hacer entonces lo que llamamos una heladería, ¿vale? Entonces, la heladería. Eso es lo que vamos a construir hoy. Bien, y en la heladería nosotros le vamos a vender helados a los niños o a las personas adultas y cada uno va a tener un helado de algún tipo, ¿cierto? Y entonces ese helado de algún tipo pues es un producto diferente, ¿bien? Entonces, no sé mucho de helados, así que si hay alguien experto en helados que me pueda dar una mano, sería genial. Pero en mis tiempos de compra de helados, yo divido los helados en dos grandes familias. Helados de agua, ¿cierto? Y helados de crema. Entonces vamos a trabajar con estos dos productos, uno que es helados de agua y otro que es helados de crema. Vamos a ir al DARPA, ¿listo? Entonces, la primera parte dice que los productos deben seguir la misma interfaz. Si alguien quiere seguir el taller con su tecnología, no hay ningún inconveniente, abran su editor de código favorito y sigan con la tecnología. Pero me gustaría que de pronto lo intentáramos todos con el mismo DARPAD, ¿vale? Entonces, en DAR, para construir una interfaz, realmente
Dart tiene algo chévere y es que todas las clases que nosotros declaramos se crean automáticamente como interfaces. Pero si yo quiero evitar que me instancien esa clase, que es lo que realmente va a la definición de una interfaz, debo usar la palabra reservada abstract, ¿vale? O es una clase abstracta. Entonces, en abstract, sé que también hay algo que se llama interfaz, pero por hoy lo vamos a trabajar por abstract, ¿vale? Entonces, en la clase abstracta vamos a poner que todos los productos tienen la misma interfaz y mis productos son helados. Por lo tanto, hace sentido, ¿cierto?, que mi clase padre se llame helado. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguien tiene una objeción con que la clase se llame helado? Ok, entonces todo está muy bien. Entonces aquí tenemos abstract, class, ¿cierto? Nuestra palabra reservada clase y helado, ¿vale? Y en el helado yo simplemente genero, abro y cierro llaves. Miren que ya con esto yo creo una interfaz. ¿Necesitamos agregar algo más? No necesitamos agregar absolutamente nada más. Simplemente esta es nuestra clase helado. ¿Listo? Pero para llevar la programación orientada a objetos bien, entonces ahorita vamos a meter algunos métodos dentro de nuestra clase padre, ¿cierto? Para que podamos heredarlos fácilmente. Más sin embargo, cumpliendo lo que queríamos ver aquí, de este punto 3, de que es bueno ver cuáles son los errores que comúnmente cometemos, pues vamos a cometerlos el día de hoy. Listo. Entonces dijimos que teníamos dos clases de helados diferentes, ¿verdad? Teníamos el helado de agua y teníamos el helado de crema. Entonces vamos a crearlas. ¿Cómo los creamos? Clase, ¿cierto? Y ya aquí empiezo a lanzar preguntas. Entonces, John Harold, yo voy a crear helado de agua, ¿cierto? Y para que venga esa clase padre, ¿qué debería hacer? A ver, en este caso, yo quiero implementar la interfaz, entonces implements helada. Listo, genial. Implements helado, ¿vale? Y no tengo que hacer absolutamente nada más porque ni siquiera le creamos un constructor a la clase, ¿cierto? Simplemente implementamos el helado. Ahora vamos a hacer lo mismo con la clase helado de crema. Y en vez de implementarlo, voy a extenderlo para que veamos y vayamos reforzando cuál es la diferencia entre implementar y entre extender, ¿vale? Entonces aquí extends, ¿cierto? Helado, ¿vale? Entonces miren que los dos productos tienen la misma interfaz, ¿cierto? Bien, para montar mi heladería entonces, Cristian, ¿qué clase fabricaría esos helados? ¿Cómo la llamaríamos? ¿La que fabrique los helados? Sí. ¿Qué nombre? Podría ser un carrito de helado. ¿Cómo? Un carrito de helado o la fábrica de helado. Listo, perfecto. Vean, podemos usarlas ambas, pero hagamos una cosa. Vamos a usar fábrica de helado y luego, para enredar más el código, vamos a decir que como nos va bien en la fábrica, nos van a pedir un carrito de helados. Listo. Entonces, clase, abramos también esta y se llamaría clase fábrica de helado, ¿vale? Entonces miren que ya tengo una fábrica de helado. Tengo una fábrica de helado, tengo un helado de agua y tengo un helado de crema. El helado de agua y el helado de crema, ambos se derivan, su clase padre es el helado, ¿cierto? Entonces aquí en fábrica de helado tendríamos un método para hacer helado. Jimena, guíame con ese método. A ver, ¿qué debería devolver ese método para que fuera correctamente en la fábrica de helados? Debería devolver un helado. Perfecto. Entonces, miren, devuelvo un helado. Ojo, estoy devolviendo un helado, ¿cierto? Y esta máquina me va a hacer los helados de agua, ¿sí? Entonces vamos a poner en la fábrica de helados, voy a tener una máquina que me hace un helado de agua, ¿sí? Entonces, no sé, pongámoslo a hacer helado de agua, ¿cierto? Y voy a organizar mi método y simplemente, miren esto, simplemente voy a retornar
un helado de agua. ¿Sí, John Harold? Albert, sino que para el método no debería empezar con mayúscula inicial. Ah, sí, tienes razón. Muy bien. Listo. Vieron que se había iluminado, ¿cierto? Entonces, pero entonces hicimos trampa, John Harold. Espérame un segundo y me devuelvo un momentico, ¿cierto? Porque dijimos que lo íbamos a hacer desde el punto de vista de desarrollador junior, ¿cierto? El desarrollador junior aquí se rasca la cabeza. Aquí dice miércoles, algo está pasando, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer es, honestamente, revisar la documentación, ¿vale? Entonces, en la documentación, miren que el IDE me está dando una advertencia. Y la advertencia me dice que en la línea 20, el nombre de la variable hacer helado de agua no es un identificador con lower camel case. Entonces, upper camel case lo usamos para las clases y lower camel case lo usamos para parámetros y para métodos. ¿Listo? Entonces, dice aquí, miren que aquí está la solución. Dice, intenta cambiando el nombre para seguir el estilo lower camel case. Pues, sencillo, ya habíamos hecho la solución, entonces démosle a hacer el agua. Pero miren que me tomé el tiempo para corregirlo porque es que hay una extraña creencia y aquí de pronto los que tengan más experiencia me pueden desmentir si lo que voy a decir es mentira. Y hay una extraña creencia y es que alguien en la industria dice, es que no hago bien las cosas porque es más rápido saltarme las normas, ¿cierto? Y miren que aquí vamos suave, hemos ido relajados, corregimos el error y yo estaba hablando un montón de cosas extra todavía, o sea, le incrementa el tiempo y vamos a un buen ritmo, ¿verdad? Porque realmente lo que incrementa el tiempo de desarrollar una solución es corregir los errores. ¿Listo? Entonces, entre menos errores tengamos acumulados, ojo porque podemos cometer errores. Miren, acabé de cometer un error y no me desgarré las vestiduras. Pero si lo dejo ahí, esa deuda técnica se va sumando con más deuda técnica y pues al final voy a tener un buen sancocho de deuda técnica que va a ser más difícil comerme que solo este pedacito de deuda técnica, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hacer las cosas bien, por consecuencia, finalmente nos lleva a que tengamos agilidad y velocidad. Muy bien, siguiendo el mismo orden de ideas, Clayson, después de que estamos haciendo una clase aquí y dentro de la clase tenemos una fábrica de helados, entonces ahora queremos hacer un helado para hacer helado de crema. Siguiendo esta sintaxis que tenemos, ¿cómo se te ocurre a ti que haríamos el helado de crema? ¿No sería otra función retornando a la clase? Porque ya está implementada ya. Sí, muy bien. Entonces, la función retornaría otra vez ¿qué? ¿Tipo qué? Helado de crema. Ok, podríamos retornar el helado de crema, ¿vale? Y miren que voy a hacerlo así, voy a decirle... No, mejor aún, voy a dejarlo como helado, para que luego no nos... Ay, ¿qué hago? No, pero dije que sí lo iba a hacer, bueno. Ah, sí, cierto. Es helado, tiene que retornar. No, pero dejémoslo así. Está muy bien porque el objetivo de esto es que igual cometamos ese tipo de imprecisiones, que al final también puede que no sean imprecisiones, ¿vale? Entonces, helado de crema, y sería el método hacer... Clayson, guíame. Hacer helado de crema. Perfecto. De crema. Y entonces retornaría El helado de crema. un objeto que sería un helado de crema, ¿verdad? Miren, ya tengo una fábrica de helados. En mi fábrica de helados tengo una que me retorna un helado de agua. Tiene un método para generar helados de agua y tiene otro método para generar helados de crema. ¿Sí? Aquí hay un lío con este helado y luego con este helado de crema. Pero ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Vamos ahorita a revisar qué sucede aquí. Entonces, lo que nos decía la implementación, lo que nos decía era que desde la fábrica yo debería poder retornar cualquiera de los dos cuando me lo pidieran, ¿cierto? Entonces ya vimos que lo importante aquí es que el helado de agua requiere un ingrediente, ¿cierto? Y el helado de crema requiere otro ingrediente principal, ¿vale? Entonces imaginémonos, recordemos que la programación orientada a objetos es una abstracción de la realidad, ¿cierto? Entonces en la vida real, si yo voy a montar mi fábrica de helados, ¿cierto? Y voy a hacer los helados, pues esos helados necesitan unos ingredientes claves, ¿sí? Entonces, como sí o sí para hacer el helado, yo necesito un ingrediente clave, en mi clase abstracta
voy a definir ese ingrediente clave que necesito. Bueno, antes de definirlo en la clase abstracta, hagamos esta diablura para que vean que refactorizar no es nada para morirnos, ¿vale? Entonces, mi helado de agua va a recibir un ingrediente base. Podemos ponerlo como un string, ¿cierto? Final string ingrediente base, ¿cierto? Que en el caso del helado de agua, pues tendría que ser agua, ¿cierto? O algún tipo de agua o algún tipo de jugo basado en agua, ¿vale? ¿Qué otra cosa necesito para crear el helado? A ver, Cristian, ¿qué se te ocurre? Hielo. Ok, sí. Hacer una nevera o algo así. ¿O? Bueno, pero vamos a hacer el helado, entonces el helado al final lo vamos a meter a una nevera, ¿sí? Entonces, que no hace mucho sentido que le echemos hielo. Algo que sí o sí necesitemos para darle sabor. Azúcar. Muy bien. Minerales. Bueno, ya tenemos el azúcar que se lo vamos a echar a todos. Una fruta, ¿sí o no? ¿Concordamos? Que si quiero hacer helado de coco, necesito coco, ¿verdad? Sí, fruta. Listo. Entonces, miren aquí lo que va a suceder. Voy a echarle una fruta con un string. Es decir, simplemente le vamos a llamar fruta. Y luego vamos a definir esa fruta. Entonces, para poder hacer el helado, ¿cierto? Yo ya tengo un ingrediente base y otro ingrediente aquí. Entonces, yo debería definir esos ingredientes cuando necesite el helado. Entonces, voy a hacer mi constructor, que sería aquí en este caso. Bueno, voy a ponerle helado de agua, ¿vale? Espero que vayan siguiendo ahí. Y recuerden que en Explorer o en Dart tenemos dos formas de recibir los parámetros por el constructor. Tenemos nombrados y tenemos posicionales. Como solo son dos ingredientes y no me voy a enredar mucho, como solo son dos parámetros, vamos a recibir los nombrados, posicionales, ¿vale? Entonces, this punto, y miren que ya me corrige aquí, o ya me sugiere, this punto ingrediente base, ¿cierto? Y this punto fruta, ¿vale? Y punto y coma. Para que estos helados fueran más chéveres, desde el punto de vista de construcción, yo debería hacerlos constantes, ¿bien? Entonces, voy a adelantarme una serie de pasos hacia el futuro y cuando en el futuro estemos haciendo helados bien venteados, vamos a ver que vamos a necesitar ganar ese espaciecito extra, ¿cierto? Para ganar ese espaciecito extra, necesitamos que la clase sea constante. Entonces, no basta con ponerle yo aquí la palabra cons. ¿Por qué? Porque para que la aplicación del constante sea efectiva, yo debería a mi superclase también generar un constructor constante en este caso. ¿Listo? Entonces, en este caso yo podría ponerle aquí cons y helado, ¿vale? Así me lo va a aceptar también por ahora. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún tipo de constructor en helado y no estoy llamando absolutamente nada más. ¿Bien? Y ahora resulta que para mi helado de crema yo también necesito un ingrediente base, ¿cierto? Y una fruta. ¿Qué acabo de hacer? A ver, ¿quién me dice ahí? ¿Qué fue esa acción que hice? De arriba me pasé las cosas para abajo. A ver, levante la mano. ¿Quién me dice qué acabo de hacer? Copiar y pegar. Muy bien, Cristian. Copiar y pegar. Vean, a veces las respuestas suenan tontas y nos quedamos ahí años pensando, uy, ¿esto qué? No, eso fue lo que se hizo, copiar y pegar, ¿cierto? Entonces tengo helado de crema. Y mi helado de crema también recibe this punto, ingrediente base, ¿cierto? Y coma, this punto, crudo, ¿vale? Ya vamos a ver el problema que estoy causando aquí. Bien. Primero, estoy copiando y pegando. Por lo tanto, estoy haciendo cosas más de una vez. Entonces, recuerden que tenemos un principio que se llama no te repitas, ¿vale? Entonces, cuando ustedes sientan que están copiando y pegando, inmediatamente hay una oportunidad de refactorización, ¿vale? Para que lo tengamos todos claros. Y ahora miren que aquí sí me dio el problema. En la primera no, porque yo estaba implementando helado.
Y en DAD, una implementación significa que yo todo lo tengo que implementar desde mi clase hija, ¿vale? Todo lo que yo defina en mi clase padre, en mi superclase. Pero cuando yo la extiendo, no es necesario hacer eso. Pero al extenderlo, yo sí o sí debo llamar el método de mi superclase. Entonces, cualquiera podría decir aquí, no, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando acá si aquí no me dio un lío, ¿verdad? Miren, el lado de crema nos dice aquí que un constructor constante no puede llamar a un constructor no constante de la superclase. ¿Por qué? Porque por defecto Dart es suficientemente pilo para crearnos un constructor, pero no es tan pilo para crearnos un constructor constante, porque él diría, bueno, pues puede que no se necesite un constructor constante y no puede tomar esa decisión por nosotros. ¿Cómo lo solucionamos? Dentro de la clase de helado, voy a crear mi constructor, entonces constante de helado, ¿vale? Y vean, creo mi constructor constante de helado, ¿cierto? Y solucionamos el lío, ¿bien? Entonces agreguen por fin esa línea de código. Vean cómo ya se va haciendo más grandecito el asunto, ¿cierto? Entonces tenemos, lo super simplificamos y los helados de nosotros van a ser un ingrediente base y una fruta, únicamente, ¿vale? Y después de eso los metemos en un molde, ¿cierto? Y en el molde luego lo pasamos a la nevera y después de todo eso nos devuelve el helado, que es lo que nuestra fábrica de helado va a hacer. Entonces vamos a tener un método para hacer helados de agua y vamos a hacer otro que tenemos helados de crema. Ahora, si se dan cuenta, apareció una línea en la parte de abajo que no teníamos antes, ¿cierto? A ver, de los que están siguiendo en el Dartpad las instrucciones, o bueno, no necesariamente. ¿Cuál es el error que nos da aquí? Nos dice que usemos la palabra reservada cons con un constructor que puede ayudarnos a mejorar ese performance, ¿cierto? Ese rendimiento. Entonces, como él identificó que ya tenemos un constructor constante en el lado de agua y en el lado de crema, nos deja usar cons aquí. Entonces, vamos a devolver un constructor constante, ¿cierto? ¿Listo? Y acaba de darnos aquí un error. Helado, hacer helado de agua, hacer helado de agua, dice que retorna. Y él me dice que un valor de tipo nulo no se puede pasar al parámetro string como constructor. Listo. ¿Qué sucede acá? Que no le he enviado ¿qué? Lo que necesito para construirla, ¿cierto? Entonces, en este caso, miren, ingrediente base y fruta. Pero entonces, ¿por qué si me recibe esto así? ¿Por qué si me recibirá el helado de agua? Por el constructor del padre, de helado, ¿no? Como yo le estoy diciendo que va a retornar un helado, él está asumiendo el constructor de helado por defecto. Y ese no recibe parámetro, entonces lo acepta. Muy bien, excelente. Pero entonces, al ponerle yo aquí la palabra constante, entonces, ahora sí me dice, oiga, un momentico, porque acá está nulo, ¿cierto? Y yo sí o sí debería pasarle los ingredientes. Entonces, vamos a ver si pasándole los ingredientes o pasándole los parámetros se soluciona el error, ¿cierto? Entonces, mi ingrediente base para helado de agua es agua, ¿vale? Y mi segundo, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer helado de limón, ¿vale? Entonces, vamos a pasarle limón. ¿Bien? Entonces, miren que ya no hay error. Ya tenemos constante y mis variables, mis definiciones también tienen que ser constantes. A lo que comúnmente llamamos es que son parámetros quemados, ¿cierto? Entonces, miren, aquí es agua y aquí es limón. Y lo mismo nos va a pasar seguramente con el helado de crema, ¿cierto? Entonces tengo una constante e igual tengo que pasarle ahora crema y vamos a hacer un helado también de limón en crema. ¿Bien? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Lo siguiente entonces que vamos a hacer es que ¿a quién le vamos a vender en nuestra heladería? A los usuarios, ¿cierto? Los usuarios son quienes nos van a comprar los helados. Entonces vamos a ponerlos aquí como una siguiente clase que se llama usuarios. Entonces, clase usuario. No vamos a extenderlo, ni nada, incluso podría ser nuestra superclase para luego tener diferentes tipos de usuarios, ¿cierto? No le voy a dar abstract
para poder instanciar la clase usuario. Y luego podríamos definir nuevos tipos de usuario. Entonces, por ahora, mi usuario sí o sí va a tener un nombre. Entonces, final string nombre. Listo, y eso es lo único que voy a tener por ahora. ¿Vale? Y me está pidiendo que le cree un constructor. Entonces, const nombre, usuario, y también vamos a recibir el this.nombre. ¿Bien? Voy a buen ritmo, ¿cierto? O sea, no voy muy rápido. ¿Sí? Aquí, y final nombre, listo. Usuario. Un error de tipado. ¿Vieron? Bien, entonces, vale, ya tengo aquí. Y tengo aquí mi método main. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Resulta que yo voy a definir un usuario, ¿cierto? Un usuario que se llame Pepito. A ver, ¿quién me ayuda a definir el usuario Pepito aquí dentro del programa? Voy a darle unos enters a esto para que el programa nos quede allá como separadito. O más bien creo que en Dartpad podríamos darle hacia aquí abajo. Ah, sí, perfecto. Listo. Y voy a llevarme este hasta acá abajo, ¿vale? Para tener el programa aquí. Listo. Entonces, aquí adentro voy a construir todo mi programa. Entonces, dentro de mi programa vamos a hacer la simulación de lo que pasaría en una heladería, ¿cierto? Entonces, para hacer la simulación necesito primero un usuario, ¿cierto? Entonces, ¿quién me ayuda a definir el usuario? De los que ya tengan un poquito de experiencia en Flutter, por favor. No, final user es igual a usuario y entre paréntesis Pepito. Excelente. Pepito. Vale. Miren. Tengo un usuario que se llama Pepito, ¿cierto? Ya tenemos aquí uno. Él me está diciendo aquí, el error en amarillo me dice que esta variable nunca ha sido utilizada. Quiero que se familiaricen con los errores y con los colores de los errores también. ¿Por qué? Pues porque esta es una advertencia, ¿cierto? Mírenlo, warning. Y el otro es una información. Entonces, como nosotros en usuario podemos crearlo constante, él nos dice que para que mejoremos el rendimiento lo creemos constante, ¿vale? Entonces, constante. ¿Listo? Voy a poner aquí constante. Y que como al final voy a decir que el usuario es constante, pues que en vez de utilizar final, pues yo use constante, ¿cierto? Entonces, esto, llevarlo para acá, es exactamente lo mismo que habíamos hecho ahorita, solo que definiéndolo desde el principio de la declaración, ¿vale? Bien. Jimena, ¿y qué más necesito entonces para hacer mi simulación? Entonces, una fábrica de helados, ¿cierto? ¿Cómo hago la fábrica de helados? Sería, bueno, en este caso, final fábrica de helados, de tipo fábrica de helados, sí. ¿Así? Sí, y en base a eso ya se puede llamar a los métodos que van a crear los helados. Listo, perfecto. Pónganle cuidado. Ya tenemos un método que es hacer helado de agua y tenemos otro que es hacer helado de crema. ¿Bien? Y tenemos un usuario. Y tenemos un usuario que el usuario va a comprar los helados, ¿cierto? De acuerdo al gusto que tenga el usuario como tal. Entonces vamos a ver cómo le vamos dando forma a esta aplicación. Miren que todo nos lo estamos inventando aquí, o sea, no es que lo estemos inventando, todo lo estamos desarrollando aquí en tiempo real, ¿vale? Entonces, yo tengo un usuario y el usuario va a hacer una transacción con la fábrica de helados y es que él quiere comprar un helado, ¿cierto? Entonces vamos a agregarle algo más aquí a nuestro usuario y es que nuestro usuario va a tener algo en común aquí, son las frutas, ¿cierto? Entonces, al usuario le gusta una fruta u otra fruta, ¿verdad? Entonces, vamos a agregarle aquí al usuario una fruta favorita. Entonces, miren esto tan interesante. Como yo ya creé usuario y no quiero que se me reviente el programa más adelante, porque si yo hago algo así como final string fruta, ¿cierto? Yo voy a recibir una fruta como parámetro. Necesito pasársela al constructor, ¿verdad?
Y entonces desde el constructor yo debería agregar algo así como this.fruta. En este momento en el que estamos haciendo esto, como no habíamos hecho arquitectura, este es un problema que puede pasar y que nos pasa siempre cuando estamos empezando en el desarrollo de aplicaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces ahora ya tengo un error. Y si hubiera definido el usuario muchísimas veces, seguiría teniendo este error, ¿vale? La primera solución a la que llegamos con esto, ¿cuál sería, Dorian? ¿Cómo podríamos solucionar esto, digamos, si la aplicación fuera más grande y yo quisiera hacer esta increíble solución mía? No extendí la clase de usuario, sino que de plano le estoy modificando mi clase de usuario. Entonces, ¿luego qué? ¿Tendría que venir a modificar estas? ¿O qué otra solución se te ocurre? Para de pronto no terminar de violar el principio de OpenCloud, ¿El de abierto cerrado? de abierto cerrado, sí. De que debo mantener abierta para su extensión. Ok, o sea, digamos que, o sea, la fruta que, estoy como entendiendo la fruta que el usuario que estamos creando, que creamos arriba, en este caso va a ser, o sea, para cada uno de los helados, lo que queremos es... Calma, espérate. No sé, no se me corre, me cuenta nada. Simplemente acabamos de caer en cuenta que los usuarios quieren comerse una fruta, ¿cierto? Y que malaya sea, no le pusimos al usuario la fruta. Entonces, se nos ocurrió meterle la fruta acá. Entonces dijimos, eso no pasa nada. Ponemos la fruta aquí y listo. Pusimos la fruta y ahora todo en donde hayamos puesto usuarios se va a reventar, ¿cierto? Y sí, efectivamente, podríamos coger con el buscador y si el proyecto tuviera 10.000 usuarios creados, instanciados, pues podríamos ir uno por uno agregándoles la fruta, ¿verdad? Pero quiero ver si ustedes se le imaginan alguna solución que pudiéramos hacer para fastidiar la clase de usuario sin que fastidiemos el resto del código. Y ojo con la palabra que estoy usando porque eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? No nos estamos fastidiando nosotros, estamos fastidiando a todo el programa. Darle un valor por defecto a esa fruta. Muy bien, Cristian. Miren, noten cómo, claro que Cristian me está ayudando a hacer trampita hoy, ¿cierto? Porque Cristian no pertenece a un nivel bajo de seniority, sino a un nivel más alto. Y que así es como vamos ganando experiencia. ¿Listo? Entonces, claro, la experiencia nos dice que le demos un valor por defecto. Entonces, para darle un valor por defecto, si es posicional, yo lo debo encerrar aquí entre corchetes cuadrados. Y él ya me va a decir, oiga, amigo, si usted está poniendo este como opcional, deme un valor por defecto. Entonces, por defecto, todos mis amigos usuarios van a ser amantes del limón. ¿Listo? Y ya van a ver ahorita por qué. ¿Cierto? Todos mis amigos usuarios van a adorar el limón. ¿Cierto? Entonces ellos, una vez creado el usuario Pepito, ¿qué es su fruta favorita? Limón. Y si yo creara aquí otro usuario que se llamara, no sé, Florencia, a ver, copio, pego aquí, y tengo otro usuario, el usuario 2, que se llama Florencia, ¿cierto? Pero a Florencia no le gusta el limón, le gusta la mora, y vamos a poner aquí mora, ¿vale? Y voy a ponerla a propósito porque Florencia nos va a decir ahorita que tenemos que patear a la fábrica de helados, ¿verdad? Que es a lo que vamos con esta implementación del día de hoy. ¿Listo? Entonces miren que tenemos nuestra fábrica de helados, ¿cierto? Y ahora si yo voy a comprar con el usuario, comprar un helado, pues yo me dirijo a la fábrica de helados y compro un helado, ¿cierto? Y estoy creando un cliente, ¿verdad? En este momento yo creo un cliente. Porque un cliente, o sea, un usuario pasa. Yo tengo mi heladería, ya montamos la heladería y miren, pueden pasar muchos usuarios, pero ninguno me va a comprar nada porque un usuario es solo un posible cliente. Entonces, cuando ya me compra algo, se convierte en cliente, ¿verdad? Entonces, un cliente, vamos a hacer un cliente por acá. Entonces, un cliente va a constar de dos partes. Tengo mi clase cliente. Cliente. Y mi clase cliente va a tener dos cosas. Primero, va a tener un usuario y segundo, mi clase cliente va a poder hacer una compra, ¿verdad? ¿Sí me siguen?
Entonces, vamos aquí. Creémoslo igual, creemos un constructor. Hoy estamos súper performance. Entonces, mi constructor cliente, ¿verdad? Punto y coma. Y aquí abajo le digo que necesito final, que sí o sí, esto va a tener un usuario. Que se llame usuario. Eso no nos interesa aquí. A la clase no le interesa qué pasa dentro de su clase, ¿cierto? No le interesa cómo está usuario. Y mi cliente va a recibir un dis.usuario, ¿vale? Y este cliente usuario, este cliente va a poder comprar, ¿cierto? Yo con este cliente sí voy a interactuar, ¿bien? Entonces este cliente me va a poder hacer una orden de compra, ¿cierto? Bueno, tenemos la fábrica de helado, viene aquí el usuario, viene el usuario 2. Entonces, si nos vamos a la vida real, ya solucioné una partecita que es el cliente, bien, ya les di una pista grande y es que un usuario no es un cliente, el cliente es un usuario que compra en la fábrica de helados, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a representar esa transacción aquí? Sin extendernos más. A ver, pensémoslo 30 segunditos, ¿cierto? Yo tengo una fábrica de helados. La fábrica me vende a mí directamente, o sea, qué sé yo llego y la fábrica de helados me vende, o generalmente la fábrica tiene unos distribuidores. Ahí entra la necesidad que decíamos ahorita de lo de los nombres de, por ejemplo, en este caso, un carrito de helados. Como crear algo así. Es cierto, miren cómo vamos hilando aquí. Hoy estamos en una cuentería chévere y es que hemos estado hilando los ingredientes. Entonces, bien, hagamos ahora el carrito de helados, ¿cierto? Ya tenemos la fábrica de helados y vamos a hacer nuestra clase, pero voy a hacer una interfaz. ¿Por qué? Porque voy a tener muchas tiendas que sean carritos de helados. No porque el Factory Method se llame Factory Method, significa que solo sean fábricas, ¿cierto? O que solo vamos a extraer fábrica. Es nuestra clase la que va a fabricar ese tipo de objetos, ¿bien? Pero la primera implementación es que nosotros los tengamos atados a una interfaz. Bueno, entonces en este caso voy a fabricar una interfaz, una abstract class, que se va a llamar tiendas o distribuidores, ¿vale? Distribuidor, ¿cierto? Ese es mi distribuidor, el que toma el producto de la fábrica y lo vende finalmente, ¿cierto? Entonces, para mi distribuidor, vamos a hacerlo sencillo. Mi distribuidor le compra a alguien, ¿cierto? ¿A quién le compra? A la fábrica de helados, ¿verdad? Entonces, sí o sí, mi distribuidor tiene que recibir una fábrica de helados. Entonces, mi distribuidor recibe una fábrica de helados. Entonces, final, fábrica de helado, ¿cierto? Y se va a llamar fábrica de helado. Aquí tampoco, ellos no saben, o sea, por dentro una clase no sabe lo que hace la otra y no le interesa, ¿vale? Eso estamos declarando. Entonces aquí simplemente nos vamos a concentrar en que nuestras clases sean lo suficientemente pequeñas, tengan su responsabilidad única, ¿cierto? Y así no nos estamos preocupando por lo que hace la otra clase. Entonces, fábrica de helado, tengo la fábrica de helado. Y vamos a poner aquí algo que se llame el constructor, ¿cierto? Constante, fábrica de helado, ¿vale? Ay, perdón. Distribuidor, ¿cierto? Y mi distribuidor tiene que recibir sí o sí una fábrica de helado, ¿vale? Ay, ustedes me van a decir, pero directamente la fábrica también podía haber vendido. Sí, pero yo quiero que ustedes se vayan acostumbrando a que a veces es mejor tener un servicio e implementarlo a través de un proveedor, ¿cierto? Porque luego yo podría cambiar de fábrica de helado y no necesitaría cambiar al distribuidor, ¿cierto? Bueno, pero ese ya es un poquito más avanzado. Solo por ahora sigamos tratemos de concentrarnos en esta parte, ¿cierto? Entonces ya tengo un distribuidor y mi distribuidor va a ser un carrito de helados. Entonces, aquí
Ajá. Bueno, miren, aquí ni siquiera voy a quitar este abstract para que no se nos alargue tantísimo el tiempo, porque si no, no lo vamos a conseguir. Entonces, mi distribuidor, vamos a crear el carrito de helados. Entonces aquí dice que final carrito de helados, ¿cierto? Y mi carrito de helados es igual a un distribuidor que va a recibir ¿qué? ¿El que necesita? Dorian, ¿qué necesita mi carrito de helados? A ver. Carrito de helados. Vea, Ahí dice, no, o sea, la fábrica como tal a la cual está especificando. Listo. Lo interesante es que nosotros no hemos construido ninguna fábrica de helados, ¿cierto? Pero hagamos la trampita. Yo le digo aquí rápidamente que, vea, coja esta fábrica de helados, yo le construyo su fábrica de helados en el constructor. Fábrica de helados, ¿cierto? Ay, bendita tecla de helado. ¿Vale? Y mi fábrica de helado no necesitaba nada. Simplemente estaba aquí un tipo nulo, no puede ser asignado a mi fábrica de helados. Listo, entonces yo tengo aquí mi distribuidor, mi fábrica de helados y tengo mi fábrica de helados, ¿vale? Tengo aquí esta constante, cliente, usuario, final y mi fábrica de helados. Ay, algo nos está pasando aquí, a ver, ¿por qué se activó este? El carrito de helados no puede ser inicializado con un valor no constante. Mi carrito de helados viene del distribuidor, el distribuidor recibe un constante y mi fábrica de helados. Fábrica de helado no tiene constructor. Jorge nos sugiere que, como fábrica de helados no tiene un constructor, hace que el valor que retorne sea nulo, ¿sí? Jorge. Sí, pues el error es ese, pero no sé si habría otra solución, pero el error como tal es ese. Bien, entonces miren, lo habíamos visto ahorita mismo en el taller, ¿cierto? Que si teníamos un constructor constante y le pasábamos una clase que no heredaba o no tenía un constructor constante tampoco, pues no iba a aceptarlo, ¿cierto? Entonces, esta es una posible solución. Otra posible solución también sería que yo eliminara esto, ¿cierto? Y que mi distribuidor no fuera un constructor constante, ¿vale? ¿Listo? ¿Cierto? Ambas soluciones son válidas, una es más válida que otra, ¿bien? Pero entonces vamos a dejarlo ahí y luego ya revisamos cuál y por qué una sería más válida que la otra. Por ahora vamos a hacer esta resolución así. Y con nuestro cliente nos está pasando exactamente lo mismo. Entonces, cliente, a ver, ¿qué le pasó aquí al cliente? Usuario, en este caso tiene una fruta, usuario. Bueno, solucionamos la primera parte, pero él me dice que no me quiere aceptar este usuario para mi cliente por la misma razón. No se ha definido un constructor, porque carrito de helados está... ya, ok. El lío, ¿cierto? El lío está en que si yo a distribuidor no lo convierto constante, pues mi clase cliente no podría ser inmutable tampoco, ¿cierto? Porque mi carrito se tiene que crear en tiempo real. Entonces, lamentablemente, no solo afecta a distribuidor, sino que afecta también en todos los lugares en los que los vaya a utilizar. ¿Por qué? Porque va a ser generado en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación. Bien, entonces presionamos aquí el botoncito de formatear, ¿sí? Para que nos quede bonito. Y ya tenemos nuestra primera parte del programa, que es, tenemos un usuario 1, tenemos un usuario 2, tenemos una fábrica de helados y tenemos una distribuidora. La distribuidora tiene o usa un carrito de helados, ¿cierto? Y este carrito de helados, este cliente le compra ese carrito de helados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, a ver, tenemos ya nuestro usuario cliente. Nuestro usuario cliente tiene finalmente un carrito de helados y este carrito de helados es un distribuidor. Yo podría tener diferentes carritos de helados. Entonces vamos a convertir, vamos a hacerlo interesante. Es que aquí tenemos una fábrica de helados 1. Entonces pongámosle un nombre. En vez de que se llame fábrica de helados, vamos a ponerle fábrica de helado mi vecina.
mi vecina, ¿vale? Y ahí tengo una fábrica de helados. Y luego vamos a tener otra fábrica de helados que se llame Sammy. ¿Se acuerdan de Sammy? Sammy el heladero. Bueno, ya no me acuerdo bien la canción, pero... Entonces Sammy es nuestro heladero y tenemos mi vecina que también es el heladero. Entonces, Pepito es cliente de Sammy y usuario 2 es cliente de mi vecina. Bien, entonces ya empezamos a volver compleja la situación, ¿cierto? Y el programa sigue siendo pequeñito. ¿Quiénes están aquí en la lista? Vamos a ver. Ayúdame a crear el cliente. Entonces, el primer cliente que va a ser Pepito va a comprarle a mi vecina, ¿cierto? Y el cliente Florencia va a comprarle a Sammy. Bien, Morelia, ayúdanos a crear aquí el cliente. Vale. Sería lo mismo que usuario con cliente igual a cliente, la clase cliente, y pues pasaríamos el parámetro como usuario, ¿no? Ok, y pasamos a usuario, Usuario. ¿verdad? ¿Sí? Así. Listo, ¿qué nos hace falta entonces? Miren que aquí yo la embarré, ¿cierto? Aquí hay una embarrada grande porque les acabo de decir que el cliente, que este cliente que es usuario, que es Pepito, él le va a comprar el helado de mi vecina, pero que el otro cliente le va a comprar a helado Sammy. Pero cuando yo creo el cliente, ¿qué está pasando aquí? Hay alguien que tiene un monopolio, ¿verdad? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué pasa ahí? Ánimo, equipo, ánimo. De las embarradas es donde sale el conocimiento. Entonces, miren, ¿qué sucedió aquí? Vean, nuevamente, recapitulemos. Yo le acabo de decir a Morelia que tenemos dos fábricas, ¿cierto? Tenemos la fábrica de helados de mi vecina y tenemos la fábrica de helados de Sammy, ¿cierto? Y que yo le quiero comprar a la fábrica de helados de mi vecina con el cliente, el usuario 1 le compra a ese, y que el usuario 2 le compra a la fábrica de helados Sammy. Pero, cliente, ¿qué está haciendo? O sea, ¿cómo hago eso? ¿No sería bueno también pasarle la fábrica como parámetro al cliente? Bien, Clayson, ya nos estamos aproximando, pero miren que seguimos creando un problema interesante y es, ¿se acuerdan que dijimos que la fábrica no le vende a nadie? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que tenemos el carrito de helados metido dentro del cliente, ¿cierto? Y el carrito de helados es nuestro distribuidor. Entonces, realmente, mi fábrica de helados de mi vecina no debería ser una fábrica de helados, porque al distribuidor en este caso no le está importando cuál es la fábrica, ¿cierto? Entonces yo debería sacar este distribuidor. O sea, aquí no debería ser una fábrica de helados, la fábrica de helados mi vecina, porque mi vecina se comporta como un distribuidor, ¿verdad? Y yo debería también, a su vez, poder recibir ese distribuidor, ¿cierto? ¿Qué sería aquí? Hablemoslo así, mi carrito de helados para el cliente, ¿verdad? ¿Sí me explico? Listo. Morelia, ayúdanos a hacer la refactorización entonces. ¿Qué debería quitar aquí? ¿Vieron? ¿Cómo? A ver, para que ya la fábrica de helados de mi vecina no sea fábrica de helados, ¿cierto? Porque va a ser mi distribuidor. Realmente se va a llamar algo así como distribuidor mi vecina, ¿sí? Ya no sería una fábrica de helados, ¿verdad? Sería un distribuidor. Ok, entonces sería el distribuidor, ¿cierto? Pero yo ya había creado este carrito de helados aquí. Entonces, mi carrito de helados, ¿cierto? Voy a copiarlo, lo voy a pasar al main y voy a ponerlo aquí. Bien, tengo mi carrito de helados como un distribuidor. Pero para que esto se cumpla, mi cliente debería ya recibir ese carrito de helados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que la clase reciba el carrito de helados y no que lo tenga aquí definido? Ah, vale. En cliente pasarlo como parámetro igual que el usuario. Muy bien, muy bien. Entonces aquí, venimos acá, miren, corté. Y aquí lo que necesitamos es un distribuidor. Ahora sí, la suma de
el distribuidor y el usuario genera el cliente, ¿cierto? Sí. Y aquí vamos a recibirlo como parámetro nombrado simplemente por hacer el ejemplo. Entonces, dis.carrito de helados. Y como sí o sí, siempre vamos a necesitar un carrito de helados, le voy a decir a él que sea requerido, ¿vale? Entonces, ¿qué es requerido? Que me pase un carrito de helados, ¿cierto? Entonces, miren que ya tengo un distribuidor y tengo un cliente. Ahora en el cliente tengo mi primer distribuidor, que es mi vecina, tiene un carrito de helados. Ella es un distribuidor también, ¿cierto? Entonces, en vez de poner el carrito de helados aquí, yo podría traerme esto, ¿cierto? Y definir a mi vecina también como un distribuidor. Y Sammy sí tiene el carrito de helados, ¿vale? Va a ser el carrito de helados. ¿Listo? Carrito de helados, ¿vale? ¿Sí nos queda? Sí haya sentido, ¿cierto? Aquí sigo haciendo algunas cosas bien simpáticas que más adelante les voy a decir, oye, aquí cometimos otro error, pero no. Por ahora obviémoslo. Entonces, tenemos una fábrica de helados Sammy y tenemos un distribuidor, mi vecina, ¿vale? Y el primer cliente le iba a comprar a mi vecina. Continúa, Moreli. Ahí pasaríamos como parámetro, en este caso, el distribuidor. Bien. Ah, bueno. Ay, se apagó. Sí, distribuidor. Recuerden que este es nombrado, entonces tengo que definirlo aquí. Distribuidor, 2 puntos. ¿Y pasó qué? ¿Cuál era el que pasaba? Distribuidor mi vecina. Muy bien. ¿Vale? Entonces tengo un cliente que recibe un usuario y que recibe un distribuidor que es un distribuidor mi vecina. Y me dice que, oiga, amigo, usted no le puede pasar aquí parámetros constantes a parámetros que no sean constantes a un tipo que usted haya puesto como constante. Entonces vamos a quitar el const y vamos a poner un final. ¿Listo? Y ahí ya. Escribí mal aquí distribuidor. A ver. Require this. Se llama carrito de helados. La importancia que le pongamos bien los nombres, ¿cierto? Carrito de helados. Pero pues como somos junior, les ponemos los nombres así más divertidos. Entonces, carrito de helados es nuestro distribuidor mi vecino. Bien, Morelia, entonces creemos el segundo cliente. Vale, final cliente, cliente 02, que es igual a cliente recibe al usuario 2 y carrito. ¿Sería la misma distribuidora? Sí, ¿no? No, dijimos que este le compraba a él. Fábrica. Sí. Vale, carrito de helado, entonces 2 puntos y fábrica de helados Sammy. Vamos a cambiarle el nombre porque dijimos que se llamaba era Sammy el heladero, ¿cierto? Entonces, pongámosle aquí Sammy el heladero. Y Sammy el heladero lo vamos a hacer. Miren la importancia de poner bien los nombres, ¿cierto? Carrito de helados, vean todo lo que estamos sufriendo porque le pusimos carrito de helados al distribuidor. Entonces, tenemos Sammy el heladero y tenemos distribuidor mi vecina, ¿cierto? Y ahora resulta que cada uno de los clientes le va a hacer un pedido a su distribuidor, ¿cierto? Y le va a pedir su helado, ¿verdad? Entonces, hagámoslo. ¿Quién tendría la responsabilidad de hacer ese pedido? Pues el cliente, ¿verdad? El cliente le pide a su distribuidor el helado. También podríamos meterlo dentro del distribuidor, pero creamos un cliente. Entonces, vamos a decir que el cliente es el que tiene la responsabilidad de comerse su bendito helado. Entonces, generemos un método que se llame, generemos un método para comprar el helado. Pero, ¿queremos que nos devuelva algo, no? Sí. Voy a generar aquí un booleano y él me va a retornar verdadero o falso si lo que el distribuidor le está vendiendo es real o no. ¿Sí me explico? O sea, cada uno de mis clientes le va a pedir a su distribuidor un helado y ese helado es de su fruta favorita, ¿verdad? Y si el helado está bien, le va a volver un true, perdón, y si el helado está mal, le va a volver un false. ¿Les parece? ¿Les hace sentido lo que vamos a hacer con la compra del helado? Miren, compra helado, ¿cierto? Entonces, mi método de compra de helado lo que va a hacer es que
del carrito de helados necesito fabricar un helado, ¿cierto? Y ese helado me lo tiene que dar de mi sabor favorito. ¿Sí me explico? Entonces, compra helado es igual. Entonces yo voy a obtener un helado aquí, ¿cierto? Y miren, el producto es un helado, pero el cliente, ¿verdad? Tiene un helado favorito y el helado puede ser de crema o el helado puede ser de agua y adicionalmente a eso, el helado tiene una fruta, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Excelente. Entonces, miren, compra helado. Entonces, lo que va a hacer es que final helado, ¿cierto? Es igual. Entonces, yo quiero un helado es igual al helado que me va a retornar la fábrica, o sea, el distribuidor. Yo al carrito de helados es igual al carrito de helados, ¿cierto? Y mi carrito de helados, punto, me tiene que, de la fábrica de helados, de la que él compra los helados, me va a devolver un helado, ¿cierto? Punto. Y, qué bendito, no he creado un método para hacer el helado, ¿cierto? Algo que me devuelva el helado. Entonces, en la fábrica de helados, miren, tengo hacer helado de agua y tengo hacer helado de crema, ¿cierto? Pero no tengo así como tal un método que me devuelva el helado, ni mucho menos un método que me devuelva qué tipo de helado tiene, ¿vale? Entonces vamos a crearlo aquí. Eso es lo que haríamos empezando, ¿cierto? Entonces, ¿les hace sentido cómo creamos esto? O sea, yo debería tener una forma de devolver o el helado de agua si mi distribuidor es de agua, o el helado de crema si mi distribuidor es de crema, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente. Podríamos retornar un método, ¿cierto? Alguno que me devuelva un helado. Sí, es aquí el espagueti que tenía que hacer. Listo, entonces, un helado, ¿cierto? ¿Qué me devuelve aquí? Helado, pongámosle helado, ¿cierto? Y le voy a decir que esto, get. Helado, obtienes el helado y aquí voy a poner un bloque y aquí en el bloque le voy a decir lo siguiente, switch, ¿vale? Y en switch yo le voy a poner aquí que él reciba un string, ¿cierto? Tipo, ¿vale? Y por default, él me va a devolver, return, un helado de agua, ¿cierto? Return, hacer helado de agua. Y aquí, entonces, en el caso de que el tipo sea crema, ¿cierto? Me va a devolver hacer helado de crema. ¿Listo? Si tenemos aquí hacer helado de crema, retornamos un helado. Bien. Entonces ya empezó a complicarse la cosa, ¿cierto? ¿Vieron? ¿Por qué? Porque al principio hacer helado de crema, ¿qué me devuelve? Un helado de crema, ¿cierto? No me devuelve un helado, me devuelve un helado de crema. Y hacer helado de agua sí me devuelve un helado, no importa si es un helado de agua o si es un helado de crema. ¿Les hace sentido esto? Esto aquí como lo planteé, ¿cierto? Hace bastante sentido. Vean, yo estoy haciendo un switch, en el switch estoy cambiando. Ay, bendito, que definí aquí mal. Switch tipo, error, en la línea 21. No tengo un cerrado del tipo. Muchas veces es que uso tan poquito los switch en nuestro amigo Dart, que puede que lo esté implementando mal, ¿cierto? ¿Cómo usar un switch? Entonces, tenemos el tipo, lo que voy a implementar, y lo que, pues, yo veo que lo estoy implementando bien. A ver, el tipo no corresponde, este es el tipo 23, caso crema. Bueno, vámonos a otro lugar. Ok, la variable tipo no se puede leer porque potencialmente no está asignada en este momento a algo. Entonces aquí,
Ah, ya entendí qué es lo que estamos haciendo mal. La función get debería recibir ese tipo. Exactamente, la función, aquí el getter debería recibir el tipo, pero no importa, así es como lo hacemos siempre, ¿cierto? Entonces, póngale cuidado, voy a dejar el tipo, aquí voy a dejarlo así, tipo, simplemente que se llame tipo. Entonces, vean, ya resolvimos el primer problema, así lo resolvería yo como junior, ¿vale? Ya, ahí me va a funcionar. Entonces, el siguiente paso es que mi helado de crema no me devuelve un helado. Entonces, ¿cómo hacemos para que me devuelva un helado? A ver, John Harold, ¿cómo resolvemos ahora esto? Para que vuelva un helado solamente. Sí, mira, el problema aquí es que me dice que el helado, hacer helado de crema me devuelve helado de crema y no me devuelve helado. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Qué debo hacer aquí? Mira, la línea 37 dice que él devuelve un helado de crema en hacer helado de crema, ¿cierto? Pero yo necesito aquí obtener un tipo de helado. Pienso que lo que deberíamos de hacer es otro método que devuelva un helado. Pues, no es que, a ver, hacer helado de agua ya devuelve un helado. Sería entonces que no devuelva un helado de crema, sino un helado. Bueno, vamos a ver, ¿cierto? Entonces aquí le pongo helado, ¿verdad? Y ahora ya me devuelve un helado como tal, ¿cierto? Entonces, helado de crema me devuelve un helado de crema que tiene crema y que tiene limón, ¿sí? Y viene aquí helado, 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 y viene aquí. Entonces, retorna un helado y tengo el tipo switch, helado de crema con helado de crema. Vale, entonces ahora dice aquí que el método hacer helado de crema no está definido en la fábrica de helados, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí mi fábrica de helados, que va hasta acá abajo, y, pues, tan astuto, hacer helado de crema, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero entonces, devolvámonos un paso. Si el error era que el método estaba mal escrito, ¿cierto? ¿Será que estaba bien que yo devolviera aquí un helado de crema? A ver, pongamos otra vez helado de crema y aquí en vez de ser, hacer, ¿cierto? Sí, debería, por un principio de diseño. Muy Sustitución del scope. ¿Cierto? Porque recuerden que yo puedo sustituir, ¿cierto? Y si no, pues ¿para qué estamos haciendo el factory? Si el factory me dice, haga la interfaz, ya hice la interfaz que era helado. Y en el helado, cualquiera de mis clases hijas debería poder suplir la necesidad del helado. ¿Bien? No se sientan mal por el chascarrillo y pues porque de una u otra forma yo había escrito la E ahí, ¿cierto? Pero miren que como junior a veces nos vamos a verificar soluciones que tal vez, aunque nos planteen soluciones correctas, no sean del todo correctas. Entonces siempre hay que darnos esa oportunidad de revisar nuevamente la solución que implementamos. Pero no se preocupen, no solo pasa cuando somos junior, nos pasa a los senior. ¿Sí o no, Cristian? Dígame si no. Listo. Entonces, aquí tenemos el helado y ya tenemos hacer helado. Y aunque sea helado de crema y aunque sea helado, estamos respetando lo que nos decía el método, el factory método, que es que pusimos la interfaz. Es lo único que sí habíamos hecho bien desde el principio, ¿vale? Y estoy creando este espagueti. Miren que ya hice el switch, ¿cierto? Entonces, en este momento ya tenemos el switch del que ellos nos hablaban. Y es que tengo aquí un helado y el helado necesita un tipo y el tipo me devuelve el helado, ¿vale? Voy a refactorizar nuevamente esto porque en este caso es un getter, ¿listo? Pero esto nos va a generar otro problema más adelante. Enfrentémonos al problema que así es como aprendemos, ¿cierto? Entonces, yo tengo el helado. Y cuando yo tenga el cliente va a venir aquí a mi fábrica de helados y me va a decir, deme mi helado, ¿cierto? Yo creo que ya se pueden ir imaginando cuál es el problema que nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Entonces, el booleano me dice si el helado le gusta o no le gusta, ¿vale? Pero aquí hay un lío. Mi fábrica de helados solo me devuelve helados ¿de qué tipo? Cristian, ¿tú qué dirías? ¿De qué tipo es el único tipo de helados que me vuelve mi fábrica de helados? En ese momento, puro helado de agua. Puro helado de agua, ¿cierto? Y ahora hay otra situación, y es que mire que mi proveedor es tan interesante que él me pide un helado
y todos los helados me los da de limón. No hay posibilidad de otro helado, ¿cierto? Pero ya nos enfrentaremos a ese más adelante. Entonces, tengo compra de helado. El helado es del carrito de helados de la compra de helados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para devolver el booleano? Vamos a retornar, ¿cierto? Si mi helado punto fruta, si teníamos la fruta dentro del helado, a ver, ¿qué era lo que tenía el helado? El helado tenía un ingrediente base y tenía una fruta. Ok. Entonces, punto fruta, ¿cierto? A ver, yo reviso bien. Nosotros en la fábrica de helados, helado. Ah, ok, bien. Sí lo tenemos, pero espere, Cristian, démosle la oportunidad un momentito a los demás y luego ya pasas tú, ¿vale? Entonces, yo le estoy poniendo una fruta aquí, pero miren que me dice que la fruta no está definida, pero sabemos que tenemos fruta, ¿cierto? Entonces, a ver, 30 segundos y luego Cristian que levantó la mano y pues se lo merece, ¿cierto? Tienen 30 segundos, vamos a ver si a alguien se le adelanta. O sea, supuestamente yo voy bien, ¿cierto? Porque yo le estoy diciendo que del helado me dé mi fruta, pero ahí dice que hay un error. 10 segundos. Las propiedades están en la clase hija, no en la padre. Es eso. Muy bien, las pruebas están en la clase hija. Listo, Cristian, ¿era lo mismo? Sí, es eso. Estás intentando sacar una fruta de una clase helada, y en realidad todo eso está en helado de crema, por así decirlo. O en helado de agua, ¿cierto? Porque miren Ajá. que, ¿ven? Repetimos helado y repetimos helado. Entonces, cuando no repetimos, ¿cierto? Hay una posibilidad de refactorización. Obviamente, podríamos venir aquí y hacer la siguiente diablura, que esto es como cuando yo les digo siempre, la embarramos, ahora vamos a esparcir la embarrada, ¿cierto? Podríamos hacer la siguiente embarrada y es decir aquí, ay, pues, ¿verdad que es helado de agua? ¿Cierto? Y entonces, en helado de agua yo ya tendría esto, pero entonces miren que mi helado no me devuelve helado de agua, sino que me devuelve un helado. Y empezaría yo aquí a rascarme la cabeza. Y algo que era una solución de 5 minutos se transforma en una solución de varios días, en la que seguramente vamos a ir a decirle a alguien de los compañeros, oigan, ¿qué pudo haber pasado aquí? ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo más correcto. Seguimos devolviendo helado, pero organicemos eso. En vez de que el helado de crema y el helado de agua reciban las cosas, las vamos a recibir en el parámetro constante. Entonces, cortamos esto de aquí, vamos a refactorizar, ¿cierto? Cada vez que tengamos que modificar una clase es porque estamos corrigiendo un error muy grave, ¿cierto? Porque yo las clases debería modificarlas a través de extensión y no de ir a fastidiar las clases. Bueno, entonces, aquí, cierro acá y esto me lo voy a llevar para la primera parte, que es el helado. Y para mantener todo bonito, todo correcto, ¿cierto? Yo debería aquí llamar super punto ingrediente base, ¿cierto? Y miren que aquí hay un truco súper interesante y yo podría hacer la trampita y que todos mis helados de crema, la única fruta que va a manejar ahí es limón, ¿cierto? Entonces yo en mi constructor podría pasarle un parámetro por defecto, ¿cierto? Por ejemplo, super.fruta igual a limón, ¿sí? Bueno, no voy a enredarlos, entonces voy a dejarlo como que también reciba la fruta. Y voy a recibirlo en el mismo orden. Pero ya luego, más adelantico, en otra parte de este mismo programa, en la siguiente sesión que vamos a trabajar, principios Solid y Clean Code, vamos a jugar un poquito con esto. Entonces, aquí recibimos el ingrediente super. Y aquí hay una incorrecta implementación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo las cosas. Entonces, nuevamente, yo voy a recibir para que el constructor padre se encargue de trabajar con esto. ¿Listo? Que es mi ingrediente super y mi ingrediente fruta. Ahora, ¿por qué este amiguito no quiere recibirlo acá? John Harold, ¿tú qué hiciste esta partecita acá? ¿Por qué aquí, en la que definió John Harold, no me quiere recibir ni mi ingrediente base ni mi ingrediente fruta? Este constructor lo está llamando como si fuera la clase padre. Entonces,
A veces, y quiero decirle a John Harold, a veces nos metemos tanto en el problema que no vemos la solución. Y mire que yo le estoy preguntando, bueno, ¿por qué no está haciendo esto? Pero tal vez la solución no está ahí, tal vez ahí no está el problema. Pero usted lo creó, usted creó ese problema, así que, ¿qué estaría pasando ahí? Bien, 5 segundos. Creo que, ¿Qué pasó? pues a ver, es que no sé si esto será, pero realmente ahí estamos llamando los parámetros del lado de agua, pero no existen, realmente estamos llamándolos del padre. Creo que deberíamos llamarlos con, no sé si estoy en lo correcto, 2 puntos, super 2 puntos y ahí sí los parámetros. Pero no sé si estoy Así, equivocado. ¿cómo estamos aquí? Super 2 puntos, y no recuerdo la sintaxis exacta, pero creo que es this punto, y ahí sí, pero ya después de haber definido el super antes. Pero no, vean, cuando hicimos esto, yo les dije claramente que habíamos usado aquí una palabra reservada diferente a esta de acá, ¿cierto? Porque yo aquí estoy extendiendo mi clase. Al extenderla, ¿cierto? Yo puedo llamar al constructor padre. ¿Por qué? Porque yo estoy extendiendo su funcionalidad. Pero al implementarla, me estoy obligando a mí mismo a que tengo que implementarla en la clase hija, ¿vale? ¿Listo, John? Entonces, ¿cómo sería? Es correcto. Lo que tenemos que hacer es escribir exactamente lo mismo que tiene la clase padre. En O sea, este caso, el ingrediente, ¿sí? Así. ajá. Y aquí, entonces ya no sería super, sino sería this, ¿sí? Es correcto, porque lo que estamos haciendo es implementar la interfaz, no extender los métodos o parámetros. Ok, aquí viene algo interesante y es que cuando yo hago esto, estoy sobreescribiendo mis métodos de la parte de arriba, ¿bien? Entonces, cuando esto suceda de esta manera, realmente la solución más correcta es que yo extienda la clase. ¿Por qué? Porque entonces esto me obligaría no solo a construir un método que es exactamente igual, recuerden, no repitámonos, ¿cierto? No hay una fundamentación para que yo este lado de agua lo implemente. Override, miren. Pero si fuéramos, lo correcto sería que yo le pusiera aquí que esta es una sobreescritura y que esta es una sobreescritura. ¿Bien? Pero lo único que hice aquí fue agregar, o sea, no solo repetí, sino que agregué líneas de código inoficiosamente y estoy forzando al compilador a que sobreescriba los métodos de la clase padre, lo cual va a crear espacio adicional en el momento de la compilación. ¿Listo? Entonces, lo más correcto aquí es que como yo no necesito realmente una implementación del helado, lo que yo debería hacer era simplemente extender, ¿cierto? Extender el helado. Y aquí, nuevamente, podría usar super. Y aquí, nuevamente, podría usar super para recibir las clases en el constructor, ¿cierto? Incluso alguien podría decir, pues entonces quitemos el constructor. Si el constructor no fuera constante, tal vez podría hacer esa gracia, ¿listo? ¿Sí? Si no fuera constante y si, sobre todo, si los parámetros no fueran obligatorios. ¿Bien? Miren, si yo tengo esto de esta manera, aquí, como parámetros que no son obligatorios y mi ingrediente base siempre fuera el agua y mi ingrediente y mi fruta base siempre fuera el limón, ¿vale? Ya no hay problema. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que mi clase padre no necesita. Entonces, si yo creo un helado de agua, no necesito pasarle los ingredientes. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro ahí, cierto? ¿O genere dudas? No. Entonces, si mi constructor no requiere parámetros obligatorios, mi clase hija no necesitaría tampoco extender el constructor de mi clase padre. ¿Vale? Pero en este caso vamos a dejarlo así porque por alguna razón, y si no, no tendría tampoco sentido mucho crear helados de agua y helados del otro. Ya vamos a ver qué pasa ahí, ¿cierto? Entonces, miren, ya tenemos 2 helados. Ahora sí, tenemos el helado de agua, el helado de crema y podemos recibir el ingrediente base y el de la fruta, ¿cierto? Y ahora aquí, desde el helado, vamos a ver, yo desde el helado, entonces tengo el helado, punto. Y ahora ya me aparece la fruta y el ingrediente base. ¿Por qué? Pues porque ya lo moví a la clase padre, ¿cierto? Entonces aquí voy a decirle que retorne fruta. Aquí el error
¿qué será? Pues que yo le estoy diciendo que necesito un booleano y le estoy retornando un string, ¿cierto? Entonces, si helado fruta es igual a el usuario punto fruta, ¿vale? ¿Qué le estoy diciendo yo aquí? Que si el usuario, si el helado si la fruta, el helado que viene de la fruta es la que el usuario quiere, me va a dar true, ¿verdad? Y si no, me va a dar false. Entonces vamos a generar aquí, vamos a verlo en consola, nuestra amiga. Díganme si siempre no depuramos con consola. Entonces, vamos a ir aquí con cliente, punto, y compra helado. Compra helado, ¿cierto? Y él me va a retornar un booleano. Y para verlo, pues imprimámoslo en consola. Bien. Y corramos. Entonces aquí, true, ¿cierto? Pero en mi segundo cliente, vamos a ver qué va a suceder. Vamos. Entonces, mi segundo cliente que compra helado, que es el cliente 02, ¿cierto? ¿Qué creen que nos va a dar? False. ¿Se acuerdan? Que mi cliente 2, ¿qué fruta era su fruta favorita? La mora. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer ahora el distribuidor? Vamos, equipo. Miren, así es como surge la programación, ¿cierto? El desarrollo de las soluciones. Iterando. Entonces, el proyecto está cambiando. ¿Por qué cambia? Porque ahora resulta que tengo un cliente que tiene una fruta que es diferente a la mora, al limón, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer mi distribuidor? Porque el distribuidor no quiere perder a su cliente. ¿Qué tiene que hacer el distribuidor? A ver, equipo, levante la manito quien quiera participar. Piénsenlo bien. Es como en la vida real. Si llega Florencia y me dice que necesita un helado de mora y yo solo vendo helados de limón porque mi fábrica me da helados de limón, ¿yo qué tengo que hacer? Bien, John Harold. Pues añadir eso a la fábrica o mandarlo a otra fábrica que sí tenga ese helado, ¿no? Ok, listo. Me gusta eso. Me gusta eso porque yo como distribuidor podría comprárselo a otra fábrica, ¿cierto? Entonces digamos que aquí tengo hacer helado de agua, hacer helado de crema y podríamos construir entonces otra dentro de mi fábrica que también me hiciera un helado. Entonces vamos a ponerle hacer helado de agua con mora. Yo creo que Cristian ya sabe a dónde voy. Entonces voy a hacer un helado de agua con mora. Y ahora tomo esto, copio y pego. Miren. Sí, eso es como si le estuviera pegando a mi código, pero quiero que lo vean así, lo sientan así. Entonces ahora copio y pego y devuelvo un helado de agua que ya no tiene limón, sino que tiene mora, ¿vale? Y aquí en mi switch resulta que él me va a volver un helado de agua y yo tengo aquí el tipo, entonces en el tipo le voy a pedir case y en el tipo le voy a decir, bueno, está bien, ¿cómo rayos hago ahora que me vuelva un helado de mora? Mora, digamos que recibo mora, entonces en mora voy a obtener return hacer helado de agua con mora. ¿Cierto? Miren esto que estoy haciendo. Entonces ahora voy a hacer un helado de agua con mora, ¿cierto? Si lo corro ahí ya lo habré solucionado, John Harold. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el distribuidor, el cliente 2, le compra a Sammy el heladero. Entonces el que tiene el problema aquí ahora es Sammy. Sammy dice, miércoles, si mi usuario me pide un helado, yo tengo un usuario y el usuario tiene un sabor favorito que es la mora y el usuario me pide mora, yo le tengo que pedir eso, ¿cierto? El distribuidor se lo tiene que pedir a la fábrica de helados, ¿verdad? Y mi fábrica de helados en este momento de Sammy, pues es una fábrica de helados cualquiera. Entonces vamos a retornarlo nuevamente, a ver si solucionamos algo y no, sigue pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque el helado que sigo comprando aquí es diferente. Entonces, sigamos el rastro de migas de pan, ¿cierto? Yo compro un helado y el helado viene aquí, el helado es del usuario,
Entonces vamos a imprimir aquí, print, dólar usuario, compra helado de. Entonces aquí, dólar helado, ¿cierto? Imprimo. Y eso me va a dar una información valiosísima, ¿cierto? Me va a decir, ah, sí, la instancia de usuario compra helado de instancia de helado de agua. Resolvimos bastante. Entonces recuerden que tenemos una situación aquí en Dart muy chévere y es que podemos darle un override, @override. Sí, no me voy a poner a escribirlo en todo lado. Entonces, devuelvo un string, un tipo string de el método toString. Y en este caso, cuando yo le pida al usuario, no me diga instancia de usuario, sino que me va a dar el nombre del helado, el nombre del usuario, perdón. Entonces, return, nombre. ¿Listo? Corremos. Miren tan chévere. Esa es la magia de Dart, ¿cierto? Entonces, Pepito y Florencia. Pepito compra helado de... Ah, vale, ok. Y aquí en cliente no, sino en el helado. Aquí tenemos el helado. También vamos a hacer un override. Entonces, @override de string to string, ¿cierto? Y también puedo hacer lo siguiente, función de flecha, helado de dólar ingrediente base, dólar con la fruta. ¿Sí? Los métodos deben tener una lista explícita de parámetros. Bueno, ya lo hicimos. Bueno, es cuestión de Dartpad porque yo aquí tu string, y es lo mismo que devolver esto. Vale. Bueno, no le botemos más chispalazo. Listo. Entonces dice aquí que Pepito compra helado de agua con limón y Florencia compra, vale, entonces para que nos quede bonito, compra helado y compra helado. Y así. Ya. Entonces, Pepito compra helado de agua con limón, bien, porque a Pepito le gusta el limón, ¿cierto? Pero Florencia compra helado de agua con limón, no, porque a Florencia no le gusta el limón, ¿cierto? Entonces, yo como distribuidor, ¿qué tengo que hacer? Poner a disposición de Florencia, ¿cierto? El helado de su sabor favorito, ¿verdad? ¿Cierto? Y mi fábrica de helados debería ser capaz de recibir el tipo de helado que yo le estoy pidiendo para que me devolviera el tipo de helados correcto, ¿cierto? ¿Sí estamos? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces ya miren cómo vamos expresando esto, ¿cierto? Entonces, dice aquí, ahora crea un grupo de subclases creadoras para cada tipo de producto enumerado en el factory method. Bien, entonces, aquí voy a quitar ahora el get, ya no va a ser un get como tal, sino que a este vamos a convertirlo en una función. ¿Por qué? Porque esta función me tiene que devolver el tipo de helado como tal. Entonces, string tipo. Y ahora sí, aquí yo le puedo decir que reciba el tipo, ¿vale? ¿Vieron? Y si yo ahora le digo aquí en el carrito de helados, fábrica de helado, ¿cierto? En el carrito de helados, fábrica de helado. Entonces ya no tengo un getter que se llame helado, pero él me puede devolver lo que necesito de en la clase del cliente. Miren, en la clase del cliente le estoy pidiendo que del carrito de helados, en la fábrica de helados, me devuelva como tal el helado que necesito, pero punto helado, ahora necesito pasarle el parámetro que es el tipo, y el tipo es mi usuario punto fruta, ¿vale? Ahora con esto ya debería devolverme el helado que necesito y ambos deberían ser true. Imaginemos que esto hubiera sucedido con miles de registros diferentes, entonces ya no tengo que actualizar todo eso, sino que con mi fábrica puedo generar los diferentes tipos de helados acorde a los clientes que me vayan saliendo. ¿Sí me explico? Random. Entonces yo corro aquí y ambos los tengo en true. ¿Vieron? ¿Listo? Ahora,
¿cuál sería el siguiente caso que me podría pasar? Resulta que llega un cliente, empieza a hacer famoso Sammy el heladero, ¿cierto? Recuerden que Sammy el heladero se fue a la China muy contento, ¿cierto? Y por allá a los chinos les gusta el helado con arroz, ¿cierto? Entonces, para el león, helado con arroz. Entonces voy a crear al cliente final, cliente, león. Y león es un cliente que, perdónenme aquí, primero voy a crear al usuario. Mi usuario es león, que tiene un usuario, que es un nombre, estos son posicionales, ¿cierto? Entonces, nombre es león tiene tilde en la O, león, y su fruta favorita es el arroz. Él quiere helado con arroz, ¿cierto? Y aquí lo podríamos usar como constante, bueno, porque es un modelo de datos, ¿listo? Entonces tengo a mi león y aquí voy ahora a crear mi final cliente, ¿cierto? Y lo vamos a llamar cliente león, ¿vale? Que tiene un usuario, que es león, y que recibe también una fruta, que es, no voy a recibir una fruta, león, ¿vieron? Yo no voy a recibir aquí una fruta porque realmente no la necesitamos. ¿Qué más necesita el cliente? Ay, perdón. Y cliente león. Yo creo que ya como llevamos hora y 40 minutos de seguido y hoy no nos hemos tomado los 10 minutitos de descanso, ya mis neuronas están diciendo, amigo, ¿dónde está la pausa activa? ¿Cierto? Es igual a cliente y dentro de cliente decíamos que necesitábamos un carrito de helados y un usuario. Entonces, usuario es león, ¿verdad? Y qué bendito nombre el que nos inventamos. Carrito de helados, ¿vale? Y carrito de helados puede ser cualquiera. Entonces otra vez vuelve a ser el distribuidor. Le estamos comprando a Sammy el heladero. Sammy el heladero. Exacto. Para Sammy el heladero, el cliente, viene aquí, león. Esto es una coma, 2 puntos, listo. Todo bien, todo correcto. Y ahora vamos a ver. Print, ¿cierto? Y mi nuevo cliente, que es cliente león, compra un helado. Punto. Compra un helado, ¿cierto? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué creen ustedes que nos va a dar? Cristian, ¿qué nos va a dar ahí? El león va a comprar el helado a Sammy el heladero. A ver. Y compra arroz. A él le gusta el arroz. En ese... Recuerda que la fábrica se lo va a pedir acá, ¿cierto? Y le pide el tipo, Sí, devolver que... no, eso vuelve falso. Falso, ¿por qué? Ven, miren ahí, ¿cierto? Leemos lo que nos dice el código, eso me gusta muchísimo. Entonces, run, y efectivamente, porque el helado que nos va a devolver es el típico helado de agua, porque la fábrica no sabe hacer helado de arroz, ¿cierto? Pero miren que mi programa puede ir creciendo y yo ya no me tengo que preocupar por todo lo demás. Simplemente yo aquí podría decirle, bueno, devuélvame, ¿cierto? Miren esto tan horrible que voy a hacer, pero voy a seguirlo haciendo así horrible. ¿Por qué? Porque aún no he implementado correctamente el patrón factory. Hasta aquí estamos en la aproximación con el switch. Entonces yo aquí voy a hacer otro método. Vean esta cosa tan bonita. Helado que me devuelve hacer helado de agua con arroz. Entonces, con hacer helado de agua con arroz, ¿a qué me refiero? A que voy a hacer aquí un return helado de agua, pero con arroz. ¿Listo? Corremos. Y me va a seguir saliendo que agua con limón. ¿Por qué? Pues porque no lo he puesto aquí donde debería ponerlo. Bien, ¿ven dónde se va causando el problema? ¿Cierto? Entonces, tengo que seguir agregando métodos para seguir volviendo helados. Entonces, el factory nos resuelve eso. ¿Por qué? Porque mi clase constructora debería recibir ese saborito, ¿cierto? Y hacerme mi helado ya con el sabor que necesito sin estar haciendo todos estos métodos. Pero bueno, case, 2 puntos. Case, arroz. 2 puntos. Y aquí vamos a retornar. Si ustedes vieron con el switch, había algo que era un break, ¿cierto?
y yo no lo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo return, se sale de toda la función. Entonces él nos sigue ejecutando las siguientes, ¿vale? Pero si aquí hubiéramos definido el helado aquí arribita, en la línea 22, y aquí abajo lo siguiéramos, sí tendríamos que usar el break y tendríamos que detener la ejecución del switch, ¿vale? Switch realmente es potente, sino que generalmente solo nos enseñan a usarlo. En los ejemplos, generalmente cuando nos enseñan, solo nos enseñan a usarlo como un if else anidado más simplificado, y realmente es mucho más potente que eso. Bueno, entonces, return, aquí vamos a regresar a hacer helado de agua con arroz y punto y coma y broth. Listo, ya me volvió true, ¿vieron? Entonces, les queda de tarea lo siguiente, porque ya nos dieron 2 horas aquí y ya estoy agotada. Y ustedes también, estoy seguro. Les queda de tarea lo siguiente, igual la vamos a resolver el próximo viernes en un momentico, porque ya es la partecita más sencilla. Y es que mi helado, pues yo pueda hacer el helado que yo quiera para que mi fábrica de helados me devuelva el helado de acuerdo a esa clase que necesite. ¿Listo? ¿Queda claro? Anótenlo por ahí, porfis. Y ahorita ya les mando por correíto, o es más, voy a dejarlos aquí en el, es más, premiemos a los asistentes. Voy a dejarlo aquí en los asistentes, les voy a dar el enlace. Esto por aquí tenía algo que se llamaba compartir o algo así. Ajá. No, y traten de resolverlo y en 8 días lo resolvemos nuevamente, ¿vale? Para los que nos siguen en directo en los videos de YouTube, vamos a también a dejarles a ustedes el enlacecito del código como tal para que lo puedan recuperar. Listo. Entonces, ha sido un gustazo estar con ustedes y ayudarlos a seguir creciendo aquí desde Pragma y desde la comunidad de Aleteo también. Bien, hasta luego.